Lo siento, no puedo ayudar con eso. En la penumbra del huerto de Getsemaní, las sombras danzaban con el susurro del viento. En esta noche de martirio inminente, Jesús, lleno de angustia, se apartó de sus discípulos, llevando consigo el peso del mundo sobre sus hombros. Su alma se afligía, y en su humanidad se mostraba vulnerable ante el inminente sacrificio. Él mismo había dicho, mi alma está muy triste, hasta la muerte, Mateo 26:38. Mientras oraba, el sudor le caía como grandes gotas de sangre, mientras clamaba al Padre, si es posible, pase de mí esta copa, mas no se haga mi voluntad, sino la tuya, Lucas 22:42. El cielo mismo reflejaba la seriedad de este momento. El silencio reverberante era un recordatorio del sacrificio que estaba por venir. Los discípulos, cansados por la tristeza y el miedo, sucumbieron al sueño, sin poder entender la profundidad de la culpa que el Hijo de Dios estaba llevando. ¿No habéis podido velar una hora conmigo?, exclamó el Maestro, Marcos 14:37, haciendo eco del anhelo divino de compañía en este tiempo de angustia. De repente, el oscuro escenario fue asaltado por un grupo armado, liderados por Judas Iscariote, quien traidoramente se acercó con un beso para señalar al Hijo del Hombre. A quien yo besare, ese es, prendedle, Mateo 26:48. La escena se tornó caótica. Los soldados avanzaron, y aquel que trajo luz al mundo se encontraba en la penumbra, esposado como un criminal. Pedro, en un ímpetu de desesperación y amor, desenfundó su espada, cortando la oreja del siervo del sumo sacerdote, Malco. Detente, Pedro, la copa que el Padre me ha dado, no la he de beber. Juan 18:11, proclamó Jesús. En un acto de compasión, el Maestro restauró la oreja de Malco, mostrando al mundo que incluso en la inminente condena, su misión era de redención. Transportado ante el Sanedrín, las falsas acusaciones volaban como flechas, pero ni una sola palabra resonó en su corazón como mentira, pues el Cordero llevado al matadero, Isaías 53:7, mantenía silencio. Cada palabra de sus acusadores era una palpitante advertencia de lo que vendría, pero no había temor en su mirada, solo una gloriosa resolución. En la madrugada, cuando el gallo cantó por segunda vez, la realidad golpeó a Pedro. Pero él se puso a maldecir y a negar, diciendo, no conozco a este hombre de quien habláis, Marcos 14:71. El dolor de la traición inyectó un profundo arrepentimiento en el corazón de Pedro, quien salió y lloró amargamente. A pesar de su flaqueza, el llamado de Dios hacia la restauración aún brillaba perdurable. Mientras tanto, los poderes de este mundo se unían contra él, desempeñando el viaje divino hacia el cumplimiento de las profecías. Heriré al pastor, y se dispersarán las ovejas, Zacarías 13:7, encontraba su concretización en esta noche oscura. Así, se gestaba el más grande acto de amor, donde el sacrificio sería el puente entre Dios y la humanidad. Pero, ¿qué sucedería después de la cruz? Las sombras aún ocultaban la luz fulgurante de la resurrección. En los corazones de los discípulos, la desesperanza comenzaba a reinar, pero en el plan soberano de Dios, el verdadero triunfo se acercaba. Los cielos aguardaban la revelación de un milagro transformador, donde la muerte sería vencida y la vida eterna prometida. La pregunta resonaba en el aire, ¿qué sigue en el plan de Dios para la redención de su pueblo? Con cada latido, el misterio se profundizaba, aguardando un clamor de resurrección que cambiaría el destino del hombre para siempre. En la sala del juicio, las sombras se alargaban mientras Jesús, el Santo, era examinado por el sumo sacerdote Caifás y los ancianos del pueblo. El aire estaba cargado de tensión, y con cada murmuro de los presentes, la oscuridad parecía rebosar. Aquel cordero, sin mancha ni error, enfrentaba acusaciones que rasgaban la verdad como papel. Si eres el Cristo, dilo, le demandaban, buscando en sus palabras una señal que justificara su condena, Mateo 26:63. Sin embargo, su silencio era el eco de un propósito divino,
como un reloj de arena, el tiempo corría, y las palabras de profetas antiguos reverberaban en el ambiente. Por él fueron heridos nuestras transgresiones, y por sus llagas fuimos curados. Isaías 53, 5, resonaban en cada corazón que miraba con esperanza y temor. Los corazones de los discípulos, dispersos y tristes, se llenaban de dudas, temiendo que el ungido del Señor no podría escapar de la inminente irascibilidad de aquellos hombres. En este momento sombrío, el gobernador Poncio Pilato entró en escena. Su postura altanera escondía una inquietante inseguridad. Él comprendía que la multitud había entregado a un inocente. ¿Qué mal ha hecho?, preguntaba, temeroso de una revuelta que podría perjudicar su autoridad. Lucas 23:22. Pero la multitud, acabando con su piedad, clamaba con fuerza: «Crucifícale». Afuera, el cielo se tornaba gris y las nubes empezaban a amontonarse, presagiando un gran suceso. Era una mañana de juicio, un día de traición que se tornaría en el cumplimiento de una promesa que resonaría a través de las generaciones. Las profecías estaban avanzando hacia su clímax, como un sol naciente que no puede negarse. Mientras era llevado para ser azotado, el dolor de la humanidad recaía sobre él. Con cada golpe, no solo era su cuerpo el que sufría, era el peso de cada pecado que venía sobre sus hombros. Las risas burlonas de los soldados se mezclaban con sus gemidos, y cada golpe resonaba como un latido en el corazón de la creación misma. Y en su lugar, la vida estaba revuelta, pensó Pedro, mientras observaba a lo lejos, su alma desgarrada por el miedo y la confusión. Su promesa de lealtad parecía ahora un eco lejano, perdido en la tormenta de su temor. Sin embargo, en esta hora oscura, la fidelidad de Dios hacia su plan aún brillaba con fuerza, como la estrella que guía a los perdidos en las noches sin luna. Finalmente, Jesús fue llevado al monte llamado Gólgota. Las manos que sanaron y el rostro que sonrió a los niños ahora estaban a punto de ser martillados contra la cruz. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Lucas 23:46, clamó, cerrando un ciclo de amor que cambiaría el curso de la historia. Las sombras del sacrificio caían pesadamente sobre el mundo. El sacrificio estaba a punto de ser consumado, pero el sol aún no había dicho su última palabra. Muy lejos, un terreno prometido aguardaba la redención, mientras las fuerzas de la muerte y el pecado se preparaban para enfrentar el poder vivificador de la luz. ¿Qué clamor desgarrará el silencio de la tumba? La pregunta permanecía flotando en el aire crispado, aguardando la revelación de un milagro que transformaría todo: muerte vencida, vida restaurada, un camino abierto hacia la eternidad. La promesa de Dios estaba al borde de su cumplimiento, mientras un nuevo amanecer se preparaba para surgir de las cenizas del sacrificio más grande jamás concebido. En el monte Gólgota, el eco de los martillos resonaba en un silencio abrumador. Las garras del sacrificio se hundían en la carne pura del Hijo de Dios, y el cielo contemplaba con dolor y asombro lo que la humanidad estaba llevando a cabo. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34, clamó Jesús. Él, que era la luz del mundo, se convertía en la oscuridad misma, llevándose la carga del pecado del mundo en su cuerpo quebrantado. El viento soplaba con fuerza, como si la naturaleza entera compartiera el lamento divino que se desataba en ese fatídico momento. Mientras tanto, los romanos, ajenos al verdadero significado del sacrificio que ocurría, vertían su burla sobre el justo. Si eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Lucas 23:37, gritaban, ignorando que su propia salvación pendía de un hilo, sujeto a la voluntad del sacrificador. Las horas se alargaban, y las nubes se espesaban en el horizonte, como si el propio cielo se preparara para envolver el mundo en la negrura de un duelo profundo. Desde lejos, las miradas de los discípulos, llenas de desesperación y temor, se fijaban en la cruz. Pedro, que había jurado lealtad hasta la muerte, se encontraba sumido en un mar de confusión. ¿Cómo pudo nuestro Maestro llegar a este extremo?, pensaba, en su interior,
luchando con el dolor y la sensación de traición. Mientras se producía la crucifixión, el velo del templo se rasgó de arriba a abajo. Mateo 27:51, señalando el acceso renovado al Santo de los Santos. El sacrificio de Jesús estaba abriendo caminos que antes estaban cerrados, y en aquel acto, el propósito divino comenzaba a desplegarse ante una humanidad que aún no lo entendía. Todo parecía un oscuro final, pero la historia no acabaría en la cruz. A medida que la tarde se desvanecía, Jesús, con un grito desgarrador, pronunció: «Consumado es». Juan 19:30. Con esos últimos alientos, la tierra tembló, y las piedras comenzaron a abrirse, dejando escapar al fervor de un misterio insondable. La creación entera esperaba, como un susurro, por aquello que estaba a punto de elevarse de la desesperanza. Al instante, el centurión que custodiaba la cruz exclamó: «Verdaderamente, este era el Hijo de Dios». Mateo 27:54. La revelación rompió la dureza de su corazón y dejó caer sus muros de incredulidad. La sangre de Cristo, derramada en expiación, no solo reclamaba las almas de los impíos, sino que también transformaba a los incrédulos en testigos del poder redentor de Dios. Mientras tanto, las mujeres, entre ellas María Magdalena y María, madre de Jesús, observaban con corazones quebrantados, sus almas llenas de amor y pesar. El cielo parecía replicar su tristeza. ¿Cómo puede ser que hayamos llegado a este momento?, se preguntaban. Sus lágrimas caían, pero en su tristeza existía un vestigio de esperanza, un eco del no todo está perdido. En ese momento, Dios, en su sabiduría infinita, había establecido el escenario para la redención. La luz, aunque oscurecida por el pecado del mundo, resplandecía con la promesa de la resurrección. Y así, como el alba que se cierne sobre la noche, una transformación era inminente. Pero, ¿qué puede surgir de un sacrificio tan grande?, se cuestionaba el corazón de los temerosos. Mientras el velo de la muerte cubría a su Hijo, ocultaba la gloriosa revelación de la victoria que llegaría. Porque las sombras no podrían reinar para siempre, y la era del nuevo pacto estaba a punto de comenzar, un pacto fundado en amor y sangre, donde la muerte y el pecado serían destruidos para siempre. Así, el sacrificio en la cruz no era el final de la historia, sino simplemente el preludio de una gloriosa resurrección. Pronto, todo se revelará, la piedra será removida, y la vida otorgada nuevamente. La promesa del retorno de la luz y de la vida eternamente. Las respuestas del cielo estaban al borde de ser reveladas, y el misterio de la redención esperaba su gloriosa manifestación. El sol comenzaba a ocultarse detrás de las colinas, arrojando sombras alargadas sobre el terreno sacudido por la angustia. La oscuridad de la tarde se intensificaba, y en las entrañas de la tierra el sentimiento de desolación se hacía palpable. Los soldados romanos, despreocupados por el destino del justo, repartían entre risas y bromas el manto de Jesús. Sin embargo, por encima de sus ruidos burlescos, un latido de esperanza comenzaba a gestarse en aquellas sombras. Entre las lágrimas de las mujeres, María Magdalena se acercó más a la cruz. Su corazón, desbordante de amor y devoción, anhelaba aferrarse a lo que quedaba de su Maestro. «¿Dónde estás, Señor?», susurraba su alma, buscando respuesta en el manto de la oscuridad que lo había cubierto todo. Ella recordaba las palabras de su Salvador: «Yo soy la resurrección y la vida», Juan 11:25. La fe que antes la sostenía ahora luchaba por emerger entre la desesperanza. De repente, la tierra tembló nuevamente, y un estremecimiento recorrió el monte Gólgota. La atmósfera, cargada de inminente revelación, parecía vibrar con un propósito divino. Algunos hombres que observaban desde lejos comenzaron a murmurar. Había un murmullo que se extendía como un susurro entre el pueblo. ¿Qué significan estos fenómenos? El cielo, técnica y misterioso, se tornó oscuro. Era un cloaking divino, presagiando lo que estaba por llegar. En las profundidades de su corazón, Pedro sintió el llamado a levantarse, a salir de las sombras de su traición. Durante días había ocultado su rostro por vergüenza,
pero la voz de Jesús resonaba en su mente: antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Mateo 26:34. Sin embargo, en ese ocaso sombrío, una chispa de resolución relució en su interior. Sabía que debía buscar a sus hermanos. Mientras tanto, las mujeres continuaban su vigilia, aferrándose a la esperanza, cuando un hombre se acercó a ellas. Era José de Arimatea, un miembro respetado del consejo, que había guardado en secreto su devoción a Jesús. Venid, ayúdame, debemos preparar su cuerpo, dijo, con la voz entrecortada por el duelo. Las discípulas lo siguieron, sintiendo que estaban a punto de dar un paso crucial, un acto de amor que resonaría a través de los siglos. En el momento en que llevaron el cuerpo del Salvador a la tumba, el viento cambió. Un susurro reverberó en la atmósfera, como si la creación entera esperara en un intenso suspenso. Pero el verdadero milagro estaba aún por desatarse. A medida que José y las mujeres colocaban la piedra y sellaban la entrada, los poderes de la oscuridad parecían celebrar. Pensaban que habían ganado, que el silencio de la muerte sería eterno. Sin embargo, el cielo había estado guardando un secreto, uno que alteraría el rumbo de la historia. Con cada momento que pasaba, los hilos de la providencia divina se tejían con maestría. Jesús había llevado el peso del pecado sobre sí mismo, pero eso no era el final de la historia. Nunca podría serlo, y así, en el sagrado silencio que se cernía sobre la tumba sellada, una luz comenzó a brotar desde lo más profundo. En la penumbra del mundo, estaba a punto de ocurrir el milagro más grandioso, la resurrección. La expectativa y la promesa se unían en un inquebrantable pacto. Porque en el silencio, el plan soberano de Dios comenzaba a revelarse, y a través de esa oscuridad, un nuevo amanecer estaba por surgir. La creación entera guardaba la respiración. ¿Qué asombroso acto de redención se desataría cuando la piedra fuera removida? En la quietud y la oscuridad que rodeaban la tumba, los latidos del universo parecían sincronizarse con la respiración de los justos que esperaban. En aquel silencio sagrado, el aire se cargaba de una expectativa palpable, como si las estrellas en el cielo estuvieran conteniendo la luz, ansiosas por ver el desenlace de lo que iba a suceder. María Magdalena, con el corazón desgarrado, se mantuvo firme frente a la piedra, incapaz de apartar la mirada de aquel sepulcro. En sus ojos brillaban las lágrimas, no solo de dolor, sino también de una creciente esperanza. Recordaba las promesas del Maestro, y aunque su mente luchaba por entender, su espíritu sentía que algo impresionante iba a ocurrir. ¿Cómo puedes estar muerto, cuando tus palabras son vida?, murmuró para sí misma. Mientras la noche avanzaba, un repentino resplandor iluminó la tumba, una luz celestial que rompía la oscuridad y llenaba el aire de gracia. En ese momento, un temblor recorrió la tierra, y la piedra que sellaba el sepulcro comenzó a moverse, como si obedeciera a un mandato divino. En ese acto, la creación entera parecía dar un alarido de júbilo, mientras la piedra se alejaba, revelando el interior de la tumba. Un ángel de luz, aterrador y sublime, descendió con la gloria del cielo reflejada en su rostro. Su mensaje resonó en el aire: no temáis. Sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto. Mateo 28, 5-6. Las palabras del ángel reverberaron en la mente de María, despertando una fe dormida. Entonces, el recuerdo de una profecía se activó en su corazón, como un eco de esperanza: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Juan 8:32. En ese instante, un torrente de paz llenó su ser. Corrió junto a las otras mujeres, impulsada por un nuevo propósito, su alma iluminada por la promesa de Cristo. A lo lejos, los discípulos, aún escondidos detrás de puertas cerradas, sentían el peso del miedo, pero Pedro, con renovado fervor, recordó que no podía estar encerrado en su culpa. Debo ir a ver, se dijo, levantándose de su lugar y anticipando el encuentro que cambiaría su vida para siempre.
Su corazón palpitaba con la revolución de la esperanza, aspirando a la restauración que solo el Salvador podía brindar, mientras las mujeres llegaban donde estaban los discípulos, casi como si fueran mensajeras de un nuevo pacto, se encontraban con sus miradas aterrorizadas. Sin embargo, con el ardor de la verdad en sus corazones, comenzaron a narrar lo que habían visto, lo incomprensible que les había sido revelado. Él ha resucitado, exclamaron con poder, pero en medio del gozo, una voz llena de duda emerge. ¿Cómo puede ser esto?, preguntó Tomás, cubriendo su incredulidad con una sombra de escepticismo. En ese dilema, la fe y la razón luchaban entre sí. Pero la historia no había hecho más que comenzar, y algo mucho más grande estaba por desatarse. Así, un nuevo amanecer se gestaba en medio de la frágil humanidad, y el plan soberano de Dios comenzaba a expeler la luz de la resurrección. Cada rostro brillaba con la posibilidad de transformación, mientras las nubes de la tristeza se disipaban. La creación entera, expectante, aguardaba la redención que fluía desde el corazón del Padre. ¿A dónde los llevaría este nuevo comienzo? ¿Cuáles eran los efectos de esta gloriosa resurrección en el mundo? La revelación del poder divino apenas estaba asomándose. Los corazones palpitaban con el misterio del cielo y el suelo, mientras caminaban hacia lo desconocido, guiados por la luz que acababa de brillar en la oscuridad. El camino hacia la verdad era sinuoso, y los corazones de los discípulos palpitaban con el peso de la duda y la esperanza. Mientras Pedro se apresuraba hacia la tumba, un fuego ardía en su interior, empujándolo hacia adelante con cada paso. Las palabras de las mujeres resonaban en su mente, y mientras se acercaba, sus pies parecían danzar entre sombras de frustración y incredulidad. María Magdalena había corrido a buscarlos, y su voz aún retumbaba en su corazón: Él ha resucitado. Sin embargo, a medida que se acercaba al sepulcro, la imagen de la muerte del Maestro aún pesaba en su alma. Se preguntaba si la luz de la resurrección podría disipar la negrura de sus heridas. Los demás discípulos, encerrados en su miedo, sentían la tensión en la atmósfera. Juan, con los ojos llenos de anhelo, se mantuvo en silencio. La inquietud del momento se palpaba y cada uno luchaba con sus propios pensamientos. ¿Cómo hemos llegado a esto?, se preguntaba. ¿Dónde está el futuro que pensábamos tener con él? De repente, un estruendo sacudió la habitación. Era un sonido como el de un viento fuerte, y se sintieron como hojas secas al paso de un huracán. La puerta se abrió con un golpe y un hombre se presentó ante ellos, su rostro brillante como el sol. Era Jesús, el Maestro, y su presencia llenó la habitación con una poderosa paz. La paz sea con vosotros, les dijo con una voz que vibraba en lo más profundo de sus corazones. Los discípulos se quedaron atónitos, temerosos y al mismo tiempo llenos de asombro. ¿Por qué estáis turbados?, preguntó, mirando a cada uno de ellos con ojos que parecían conocer sus luchas más íntimas. ¿No conocéis aún la Escritura, que es necesario que el Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos? Lucas 24:46. Las palabras de Jesús destellaron como relámpagos en sus mentes y corazones. Este fue el cumplimiento de las profecías que durante tanto tiempo habían esperado. Había resucitado, y con él, cada promesa de redención también cobraba vida. Él vive, exclamó Pedro, incapaz de contener su emoción. Lo que había comenzado como un tiempo de luto se transformó en un momento de avivamiento. Uno a uno, los discípulos comenzaron a recordar las palabras proféticas, sus corazones ardían con un fuego nuevo. La realidad del milagro de su resurrección iluminaba la oscuridad de sus dudas, pero incluso en medio de la alegría, algo más emergió de las profundidades del mensaje del resucitado. Como el Padre me envió, así también yo os envío, Juan 20:21. El llamado era claro, y mientras escuchaban, una nueva misión adquiría forma, un propósito divino que trascendía sus pequeños mundos. Una marea de responsabilidad se cernía sobre ellos,
porque el anuncio de la resurrección requería de testigos que llevaran el mensaje a todas las naciones, mientras sus corazones comenzaban a emanar valor. Un susurro en el aire reveló algo aún más profundo: no temáis, pues seréis mis testigos hasta los confines de la tierra. Hechos 1:8. Cada hombre en la habitación sintió el peso del llamado, una tarea que no podían eludir. El plan soberano de Dios se despliega ante ellos como un lienzo glorioso, y la historia que había comenzado en la penumbra ahora brillaba con luz gloriosa, y en ese momento Pivotal, quedó una pregunta flotando en el aire: ¿estamos listos para lo que vendrá? La promesa de la transformación estaba a punto de desatarse a través de ellos, y el mundo estaba esperando con los brazos abiertos. ¿Qué milagros aguardaban en la travesía que se avecinaba? La historia de redención apenas comenzaba a tomar forma. Acto de lo eterno. Mientras los discípulos se recuperaban del asombro y disfrutaban de la paz emanada por su Maestro resucitado, una atmósfera de expectativa llenó el espacio. El eco de sus palabras se repetía en sus corazones, resonando como un tambor divino. Seréis mis testigos. Esa misión era más que un simple encargo, era una invitación a ser partícipes de la historia de salvación que el Padre había tejido desde los albores del tiempo. Pedro, aún tembloroso por la experiencia, se adelantó y, mirando a sus compañeros, dijo: debemos hablar de lo que hemos visto y oído. No podemos guardar en silencio esta buena nueva. La determinación se notaba en su voz, y los rostros de los demás comenzaron a iluminarse con un brillo de resolución. Mientras tanto, Jesús continuó enseñándolos, desengranando las escrituras que ellos conocían, pero aún no comprendían en su totalidad. Por un instante, el tiempo pareció detenerse. ¿No sabíais que era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas y entrara en su gloria? Lucas 24:26. Cada palabra caía sobre ellos como una lluvia refrescante, lavando la sequedad de la confusión y la tristeza. Un silencio reverente se apoderó de la habitación y los discípulos absorbieron cada frase. Con cada revelación, recordaban sus propias dudas y temores, y como esos ahora comenzaban a desvanecerse ante la luz renovada de la esperanza. Mirad, continuó Jesús, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén, hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Lucas 24:49. Un giro enternecedor se completaba, pues ellos sabían que no estaban solos. La misión que les esperaba requería del poder sobrenatural del Espíritu Santo. Sin él, el mensaje de la resurrección no podría ser proclamado con la autoridad y la valentía que se necesitaba. Juan, sintiendo la urgencia del momento, exclamó: ¿cuándo será esto? ¿Cómo sabremos que estamos listos para ir? Era una pregunta que contenía ansias de respuesta, pero también una sobria comprensión de la magnitud de lo que se les llamaba a hacer. La respuesta no tardó en llegar, cargada de misterio y poder. Vuestro poder se desatará cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros, y seréis mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, Samaria, y hasta lo último de la tierra. Hechos 1:8. Las palabras de Jesús resonaron profundamente, como un clamor del cielo que despertaba lo dormido en sus corazones. Cada uno entendió que la misión no era solo comunicar hechos de un milagro, sino llevar la esperanza misma de la redención a aquellos que aún vagaban en las tinieblas, y así, mientras sus corazones se llenaban de fervor y expectativa, una nube apareció de repente, rodeando a Jesús. Las miradas de los discípulos se alzaron, y sus capas ondearon como hojas al viento. Todo el cielo parecía participar de este momento, como si el horizonte estuviera minado de promesas. En un instante de brillo celestial, Jesús ascendió, sumergiéndose en los cielos, y su voz regresó a ellos en un eco de esperanza: He aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Mateo 28:20. Quedaron en oración, mirando hacia arriba, aún sin procesar del todo lo que acababan de vivir. El universo se expandía ante ellos, y el llamado que les aguardaba se asomaba como un amanecer en el horizonte, pero en ese instante, una sombra de inquietud se deslizó entre ellos. La pregunta reverberaba en sus corazones.
¿Qué vendrá después? La sombra del futuro parecía entrelazarse con la luz del presente, y el plan soberano de Dios se desplegaba ante sus ojos. ¿Cuáles serían las dificultades que enfrentarían? Y el poder prometido del Espíritu Santo, ¿cómo cambiaría sus vidas y las del mundo entero? La historia de redención estaba a punto de revelarse en formas que jamás habían imaginado. Mientras los discípulos permanecían en la cima del Monte de los Olivos, la atmósfera se tornó eléctrica, cargada de expectación y reverencia. Su mirada, aún fija en los cielos, buscaba una señal. Sus corazones palpitaban, y el eco de la última promesa daba vueltas en sus mentes: yo estoy con vosotros todos los días. Un murmullo comenzó a correr entre ellos. ¿Qué debemos hacer ahora?, preguntó Andrés con un tono de inquietud. Los demás, entre miradas de incertidumbre, comenzaron a compartir sus dudas. Mateo sugirió que necesitaban prepararse, que el tiempo de espera no debía ser en vano. Debemos buscar el entendimiento, la fuerza, la unidad en la oración, dijo con firmeza. A medida que la tarde iba dando paso a la noche, se dirigieron de nuevo a Jerusalén, sintiendo el peso del mandato de su maestro. Cada paso parecía resonar en sus corazones como un compromiso sagrado. Una vez en la sala alta, cerraron las puertas y se unieron en oración, elevando voces y corazones en una súplica fervorosa. Pedro, con su típica pasión, lideró el grupo. «Oh, Señor, tú que has prometido, descúbrenos el camino. Cúbrenos con tu espíritu, para que se cumpla en nosotros lo que has dicho». Las súplicas subían como incienso, un clamor que retumbaba en el cielo. «Recordad lo que el Maestro nos enseñó», interrumpió Juan, recordando las palabras de Jesús sobre el Espíritu Santo. «Él nos guiará a toda la verdad». Como si la unción del entendimiento comenzara a descender, cada uno se sintió llamado a recordar las escrituras de la antigua alianza, las promesas de un nuevo pacto, la llegada del Consolador. Los días pasaron en un susurro, el cielo se tornó como una herida, drástica en su silencio. Habían oído que la promesa del Señor podía tardar, pero la perseverancia en la oración fortalece la fe de todo discípulo. En esos momentos de incertidumbre, las antiguas profecías acerca de la llegada del Espíritu comenzaron a resonar como himnos de esperanza. Sin embargo, un profundo sentido de urgencia se cernía sobre ellos, el tiempo se acortaba, y el mundo seguía sumido en la oscuridad. Entonces fue en un día específico, en el que estaban todos juntos, en un mismo lugar, que un estruendo resonó del cielo como de un viento recio que soplaba. Era un sonido sobrenatural, como un eco de la voz de Dios. En un arrebatador instante, el lugar donde se encontraban se llenó de una presencia palpable, y lenguas de fuego se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, como el Espíritu les daba que hablasen. Hechos 2:1-4. El miedo se desvaneció, y la valentía floreció, marcando el inicio de una nueva era. «El poder ha llegado», exclamó Pedro, el mismo que antes había dudado, ahora completamente transformado. «Este es el cumplimiento de lo que fue dicho por el profeta Joel, y en los últimos días, derramaré de mi espíritu sobre toda carne». Joel 2:28. Cada palabra que se derramaba en la alabanza era como un flechazo, y la habitación se llenó con un fervor multiplicado por la revelación divina. Pero en las calles de Jerusalén, había todavía aquellos que se burlaban, quienes encontraban simplemente locura en el acontecimiento. Un murmullo comenzó a esparcirse acerca de lo que estaba sucediendo. «¿Qué significa esto?», se preguntaron. Y así, se dio el primer paso hacia el desafío, que llevaría a los discípulos al corazón del mundo. «Porque en verdad os digo que lo que ella no sabía sobre el plan de Dios, comenzó a escribirse esa misma mañana», murmuró uno de los oyentes, abrumado por el peso de su revelación. ¿Qué desatamiento de poder les esperaba, y cómo respondería la humanidad ante la voz que estremecía los cielos? El tiempo revelaría la extraordinaria trama de redención que tenía Gar en marcha. Y así, con un nuevo fervor,
los discípulos se dispusieron a llevar el mensaje de la resurrección a todos los rincones del mundo. Pedro, innato líder, se destacó entre ellos, su voz resonante y llena de autoridad. Era un hombre transformado, despojado de su temor y lleno de la valentía que solo viene del Espíritu Santo. Su primera prédica fue en la multitud que se había reunido para observar el fenómeno que acaecía. Varones israelitas, oíd estas palabras: Jesús de Nazaret, varón aprobado por Dios entre vosotros con maravillas, prodigios y señales, este es el que fue entregado por el determinando de Dios. Hechos 2, 22-23. La unción del Espíritu llevó el mensaje directo a los corazones de aquellos que escuchaban. Acudieron todos, desde fariseos temerosos hasta romanos incrédulos, y las palabras de Pedro atravesaron las capas de duda y escepticismo. A este Jesús resucitó Dios, del cual todos nosotros somos testigos. Hechos 2:32, proclamó, y con ese poder se alzó sobre el resto, levantando a la multitud hasta la gloriosa verdad que se les ofrecía. Los corazones de muchos se sintieron despedazados al oír este mensaje transformador. ¿Qué haremos, hermanos?, preguntaron, y Pedro, con compasión y valentía, respondió: arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hechos 2:38. Una ola de convicción corría entre el pueblo. Miles se volcaron hacia la promesa del nuevo pacto, el don de una vida renovada en Cristo. Mientras la comunidad de creyentes se estructuraba, una chispa de amor y unidad se encendió entre ellos. Oraban juntos, compartían sus bienes y se dedicaban a la enseñanza de los apóstoles, llenando sus corazones con la esperanza resucitada. Sus días estaban marcados por señales y maravillas, y la emoción de pertenecer a una familia eterna fue transformadora. Y cada día añadía el Señor a la iglesia los que habían de ser salvos. Hechos 2:47. Sin embargo, no todo sería fácil. Los problemas y la oposición inminente comenzarían a surgir. Las enseñanzas de los apóstoles retumbarían en los corazones de los que se oponían al mensaje del Evangelio. Las autoridades se unirían contra ellos, buscando silenciar la verdad que traía luz a aquellos que vivían en tinieblas. Pero, como la misma luz de la resurrección nunca podría ser extinguida, así también la valentía de los discípulos incrementaría entre los retos. La cruz se había convertido en el símbolo de esperanza, donde habían encontrado vida a través de la muerte. Pedro y los otros discípulos fueron encarcelados, pero cada vez que enfrentaban estas adversidades, el poder del Espíritu Santo les ofrecía palabras de aliento y confianza. Es necesario que obedezcamos a Dios antes que a los hombres. Hechos 5:29, proclamaron, y su testimonio inquebrantable dejó asombrados a sus captores. La obra del resucitado no solo se esparcía por sus palabras, sino que también se evidenciaba en sus vidas transformadas. El mensaje de Jesús se esparció, y las naciones comenzaron a escuchar la verdad del Evangelio. El apóstol Pablo, en su fervor misionero, predicaría en lugares lejanos, llevando las buenas nuevas a los gentiles, recordando a todos que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. 2 Corintios 5:17. La promesa que se inició en el sepulcro sellado no solo trajo salvación a los corazones, sino que también instauró el reino de Dios en la tierra. Las sombras de la muerte fueron disipadas, y la luz comenzó a brillar intensamente en cada rincón del mundo. El amor de Cristo, derramado en cada testimonio, provocó que muchos se volvieran hacia Él. Mientras así avanzaban, los apóstoles, llenos de corazones regenerados por la gracia divina, enfrentaron el final de sus vidas. Cada uno, en su formato, adquirió el mismo propósito. Alcanzaron la gloria de un sacrificio transformador, destinado a dejar una huella eterna. Los caminos por donde caminan ahora se iluminan, reflejando el amor y el sacrificio del Salvador. Y así, su legado perdurará, resonando a través del tiempo, una poderosa verdad y un llamamiento para cada generación: vivir en la luz de la resurrección. Porque en la historia de redención, lo que fue comenzado,
Es eterno, nutriendo nuestras almas y llevando luz a quienes aún buscan. Hoy, te invito a unirte a este viaje de redención con la misma pasión y fervor. Necesitas suscribirte ahora para no perderte las próximas historias bíblicas exclusivas. Este es el momento de mostrar tu apoyo, deja un like ahora para alimentar el algoritmo. Comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta poderosa conclusión. Tu acción puede cambiar corazones. Comenta tus reacciones y reflexiones sobre el final. Que el poder de la resurrección te acompañe siempre.